Seguimos en Simán Shin Sameh Bet. Ese mejizá que hubiera mejizá el taltel ubo yud bet seifim. Ahora vamos a hablar sobre todo el tema de qué se considera mejizá, qué se considera una pared, un muro para poder cargar y hacer todo lo que hay que hacer dentro de ese reshut. Dice Shulchan Seif Aleph, kol mejizá shelo naset ladur betuha. Cualquier mejizá, cualquier pared que no se hizo para vivir dentro de ella, dentro del lugar donde yo estoy rodeando, sino el aletzniut o lishmor mashitnu betuha o leshet bake de lishmor asadot, sino para tzniut, para temas de recato. Por ejemplo, dice Mishnah Berurah que hay constructores que quieren descansar entre una cosa y otra, entonces hacen una especie de pared para poder descansar y que la gente no lo vea. Entonces eso es una mejizá aletzniut, es para temas de recato, para que no te vean, no para vivir dentro de ella. O lishmor mashitnu betuha, o que tú estás haciendo una mejizá para hacer un depósito, no para vivir ahí, sino para guardar cosas ahí. O leshet bake de lishmor asadot, o tú quieres sentarte dentro de ese lugar para cuidar lo que está pasando afuera en los campos o cosas por el estilo. Entonces, ¿cuál es el din? Y mejizá le taltel mashe betuha, lo consideramos mejizá para poder cargar las cosas que están dentro de ella. Pero no vamos a considerar mejizá si el lugar que está rodeado con ese tipo de mejizot que hablamos ahorita tienen una medida más de betzatayim. Quiere decir que en ese caso, si hice una de estas, o letzniut, o lishmor mashebetoho, o que de lishmor asadot, y todo el tamaño tiene más de betzatayim, entonces ahí no va a permitir sino únicamente le taltel 4 amot. Pero si tiene menos que eso, entonces lo considero resulta de hit completo. Ilkach, por lo tanto, un ejemplo que nos trae sobre el último caso, Ilan Shanafav Yordim le mata. Si tengo un árbol que todas las ramas del árbol caen hacia abajo, y nenan que voy de tal manera que eso cae hasta abajo y no tiene más diferencia con la tierra, con el piso, no tiene más de 3 tefajim, que decir, tiene menos de 3 tefajim, de tal manera que yo puedo ver como si realmente toda la rama baja y está como pegada hacia el piso. Entonces, el que está, y estamos hablando de que está alrededor de todo el árbol, de tal forma que el que está dentro de ese lugar está rodeado de las ramas. Y también donde están pegadas las ramas al árbol, donde están unidas, tienen una altura de 10 tefajim. Por lo tanto, Hasub mejizá mutal tatel peculó, se considera mejizá, diciendo que tiene altura de 10 tefajim. Y como dijimos, no tiene, llegan las ramas a menos de 3 tefajim, puedo decir la but, y no hay el tema que timbo, kimbo, no hay algo que me interrumpe a esta mejizá. Veú, shimalea vir sheben anafim ba'atim, o betim o bekash. ¿Sí? Siempre cuando estamos hablando que si hay aire entre una rama y otra, que son las que están bajando, entonces yo lo completé con maderas o con paja. Y también hay otra ley que tengo que amarrar estas ramas para que el viento no las mueva, porque hay una regla general, porque una mejizá que no puede mantenerse firme cuando hay un viento frecuente, no se considera mejizá. Mejizá tiene que ser algo que me separa. Si viene un viento frecuente y me mueve la mejizá, entonces ya esa mejizá no tiene importancia de mejizá. Por lo tanto, aquí también tengo que amarrar estas ramas de tal manera de que no se muevan. Pero todo lo que me va a ayudar este ejemplo que trajimos, partiendo de lo que hablamos inicialmente, es solo hasta betzatayim. Abayotemi betzatayim pero si tiene más betzatayim, toda esa zona del árbol, estamos hablando de una zona grande, y un árbol enorme, y las ramas se prolongan a toda esta distancia, incluso yo puse el árbol de inicio y lo sembré para esto, no va a ayudar. Que van no azul la turbe tojo, el alistofe pitziló, lishmor asadot, sino que no está hecho para vivir en ese lugar, sino está únicamente
ese árbol está dentro de un campo y lo hacen de tal manera para poder uno estar sentado con sombra y poder vigilar y ver lo que está pasando en el campo. Y como dijimos, eso no tiene importancia en Mejizá hasta tal punto de considerarlo una Mejizá que es para vivir en ese lugar. Por tanto, hacer Reshut Yahid lo puede hacer, pero no se considera Mukaf Litirá para permitir más de Bet Seatayim. Sigue siendo el Shulchan Aruch en Saibet. Si yo tenía una montañita de 5 tefajim y lo que yo hice fue únicamente agregar otros 5 tefajim, estamos hablando para hacer una mejizá. Entonces, al yo agregar otros 5 tefajim que hice, completé en 10 tefajim. Entonces, eso se puede considerar mejizá para poder cargar y para todas las cosas. También está hablando ahí, dice Mishabra, para separar entre dos hatzerot, que vamos a verlo más adelante. Pero la novedad aquí es que a pesar de que yo no hice toda la mejizá de comienzo, no hice los 10 tefajim de altura, incluso así se puede considerar, por supuesto. Hace falta las otras 3 mejizot, etc. Estamos hablando nada más una de las mejizot, o incluso todas que sean de esa manera, también se va a considerar mejizá. Y también lo mismo nos dice Mishabra, que si tengo un hueco en el piso que tiene 5 tefajim y yo aumenté otros 5 tefajim, entonces de esta manera formé una mejizá que tiene 10 tefajim y se considera mejizá según todas las leyes. Ahora, con lo que hablamos de que si la persona hace un lugar para guardar cosas, esto no se considera Mukaf Litirá, dijimos, y por eso si tiene más de Bet Seatayim no se va a poder cargar sino 4 amot, como ya lo hemos hablado en tema de Karpaf. Sobre eso está el Biur Halajá, y lo mencionamos anteriormente, pero aquí es el lugar, de que hay opiniones que sostienen que si un lugar, un lugar que yo guardo cosas, tiene techo, a pesar de que no es para vivir ahí, el hecho de que tenga techo no tiene din de Karpaf. El Pashut es, como ya lo hemos hablado, que si tengo un Reshut Rabim que tiene techo, eso no se considera Reshut Rabim. Para considerar Reshut Rabim, que no tiene techo. Siendo así, todo el tema Karpaf es considerarlo, siendo que es muy grande, la gente se va a confundir con un Reshut Rabim. Por eso le dimos Din Carmelit. Pues si tiene techo, aquí aparentemente no habría confusión, por eso hay quien permite, en caso que tenga techo. Y el Mishnah trae que el Biur Halajá trae que hay quien discute. Otro punto que traen el Biur Halajá es que si tengo un binyan hashuv, una construcción importante, no algo sencillito, sino hice como una casa, y esa casa es depósito. Entonces hay quien dice también que en este caso, incluso sin el tema del techo, el hecho que es una buena construcción, entonces puede ser que esto tampoco se considera Karpaf, e incluso que está solo para guardar más de Bet Seatayim, entonces se va a poder cargar todo lo que uno quiera. Kol Tuv.